empieza el periodo de organogénesis o de periodo embrionario. Desde la tercera hasta la octava semana es el periodo embrionario o de organogénesis. A partir de la novena semana hacia adelante ya lo toman como periodo fetal, que es desde la novena semana hacia el parto, hacia el tiempo que sale el bebé. Entonces, si nosotros hemos hablado y estamos hablando sobre la embriología, hemos dicho que las células germinativas primordiales son las que dan origen a los gametos tanto masculinos como femeninos, en una citodiferenciación celular por una mitosis celular. Después tenemos, aparte de la mitosis, hemos dicho que tenemos una meiosis. Esa meiosis es la misma cantidad de células, pero con la reducción de los cromosomas. Reducen los cromosomas a 23 el óvulo y 23 el espermatozoide, pero con algo especial que son los cromosomas sexuales. Un cromosoma sexual X, un cromosoma sexual Y si es espermatozoide, un cromosoma X si es óvulo. Entonces ya sabemos que las células germinativas primordiales son las que van a formar los gametos, tanto masculinos como femeninos, y que se van a formar en el saco vitelino en la tercera semana de desarrollo. De ahí llegan a las gónadas, dice en su libro. Llegan a las gónadas y en las gónadas son las glándulas sexuales indeterminadas, no sabemos si va a ser sexo masculino o sexo femenino, porque todavía no hay la fecundación. Aquí estamos en la formación de los espermatozoides. Sabemos que las células germinativas primordiales, según hay una clasificación donde dice que se forman de las capas del epiblasto, pero mejor vamos a decir de que se forman en la tercera semana en el saco vitelino. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del gameto, formación de gametos, gametogénesis, génesis, origen de los gametos. Hemos hablado de la teoría cromosómica, esa teoría cromosómica que es importantísima. ¿Por qué es importante? Porque también las características de cada individuo va a ser determinado por los genes. 23.000 genes están distribuidos en los 46 cromosomas, tanto masculino como femenino, lo que nos van a dar los 46 cromosomas, la cantidad de diploides. Y los cromosomas tienen que ser homólogos, idénticos, para que haya un apareamiento y se hagan los cromosomas diploides. Además de eso, tenemos nosotros como clasificación los cromosomas autosomas. ¿Qué quiero decir? Que son 22 autosomas y un cromosoma sexual, tanto del óvulo, y 22 autosomas de del espermatozoide más un cromosoma sexual. La unión de ellos van a ser 44 cromosomas, autosomas, y un par de cromosomas sexuales, o sea, XX o XY. Eso es la teoría cromosómica. Ahora, hemos dicho que la mitosis también es importantísima para todo proceso de evolución celular. La mitosis, ya dijimos que es una división celular, donde una célula madre se divide en dos células hijas idénticas a la madre, a lo que eran con multiplicación del ADN o de multiplicación del material genético con 46 cromosomas. Pero para que se llegue a eso, tienen que tener fase. Y entre eso tenemos la profase, tenemos la metafase, tenemos la anafase y tenemos la telofase, que son procesos de división celular. Y especialmente van acomodándose los cromosomas en diferentes etapas, en diferentes fases. También de ahí pueden haber alteraciones cromosómicas, tanto numéricas como estructurales. La meiosis, hemos dicho que la meiosis también es una división celular para la reducción de los cromosomas. Esta meiosis se divide en meiosis 1 y meiosis 2, donde más se presentan las alteraciones morfológicas o donde más se pueden presentar las malformaciones embriológicas son en la meiosis 1. Pueden haber en la meiosis, como pueden haber en la mitosis también. Hemos dicho que la meiosis tiene dos características importantes. Uno, el apareamiento y el otro, el entrecruzamiento. No se vayan a olvidar de eso porque es fundamental y es pregunta de examen. El apareamiento que tiene que buscar su pareja ideal, los 22 cromosomas que se van buscando, cada uno va buscando su pareja ideal
entre ese apareamiento hay más o menos de 30 a 40 apareamientos. Van buscando, este no es mi pareja, este no es mi pareja, este no es mi pareja, este no es mi pareja. Entonces van buscando la pareja ideal para que todos sean homólogos y sean 44 cromosomas autosomas y sean diploides. Mismo así el cromosoma sexual. Los cromosomas sexuales que libera tanto el espermatozoide como el óvulo. Aparte del apareamiento, tenemos el entrecruzamiento del material genético. El entrecruzamiento y el cambio de material genético. ¿De acuerdo? Eso lo hemos dicho. Pueden haber alteraciones morfológicas en esta etapa, por ejemplo, las anomalías congénitas que pueden producir aborto. Estos pueden ser abortos espontáneos porque el organismo lo rechaza. El útero, el cuerpo uterino, el cuerpo es tan sabio que a veces cuando se está formando algo en el organismo, lo libera, lo expulsa, por eso son abortos espontáneos. Ahora, si ese producto, ese embrión, se queda dentro del útero y sigue desarrollándose a pesar de las malformaciones, entonces vamos a ver cuándo lo puede eliminar o hasta dónde puede aguantar o hasta el parto puede salir. Entonces, vamos a ver hasta dónde, porque también puede producir abortos espontáneos en cualquier edad del embarazo. Ahora hemos dicho también que pueden haber alteraciones morfológicas en el feto por algunas patologías que tiene la madre, que ustedes mismos me dijeron, tanto como la diabetes, la hipertensión, la parasitosis, el Chaga, el VIH. Entonces, eso puede producir alteraciones morfológicas en el periodo embrionario o periodo fetal, especialmente en el periodo fetal, que también pueden haber alteraciones que se presentan a la edad la edad del periodo fetal, como es la diabetes o como es que pueden tener alteraciones cardiológicas, neurológicas, renales, en esa etapa. Además de eso, también sabemos nosotros que la hipertensión, la presión elevada en la mujer puede llevar a un bebé muy pequeño que tiene retardo de crecimiento intrauterino y nace chiquitito. ¿Qué más? ¿Qué más hablamos nosotros? Hemos hablado para recordar. Bueno, hemos hablado también de las alteraciones cromosómicas, de las alteraciones morfológicas que pueden ser numéricas y pueden ser estructurales. Eso no quiero que se olviden nunca. Las alteraciones morfológicas pueden ser numéricas, pueden ser estructurales. Las numéricas ya las hemos clasificado, que son la trisomía 21, trisomía 13 y trisomía 18, de Patao y de Edward. Y tenemos la triple X, XXX, son la triple X. También tenemos alteraciones cromosómicas como el síndrome de Klinefelter. Otra alteración cromosómica es el síndrome de Turner, que es en la mujer. Pero esto ya no se presenta en el periodo embrionario ni fetal. Se presenta en el periodo de la pubertad, en la pubertad. ¿De acuerdo? Eso se presenta en la pubertad. No olvidemos que las anomalías cromosómicas o las malformaciones cromosómicas son numéricas y son estructurales. Las estructurales son multifactoriales, las estructurales. Entonces pueden producir muchos factores, pueden contribuir a que ese efecto traiga alteraciones morfológicas. El alcohol, la droga, bueno, muchos factores. Entre eso nos hemos clasificado nosotros ambientales, virales, medicamentosas y radiactivas. Son las 4 que pueden producir alteraciones morfológicas en el periodo embrionario o periodo fetal. ¿Qué más? Esas alteraciones pueden, por la falta de disyunción de los cromosomas, no se separan y quedan los 3. Puede haber una fractura de un cromosoma y puede sumarse a la pareja que está ideal, se suma al tercero, entonces puede producir la trisomía, las alteraciones cromosómicas, que son las trisomías del síndrome Down, de Patao y de Edward. ¿Qué más? Hemos hablado de los cambios morfológicos durante la maduración de los gametos. Los cambios morfológicos de la maduración de los gametos. O sea, una vez ya formados los gametos, una vez llegan tanto las células germinativas primordiales, van a llegar a la gónada, que es de, por ejemplo, si es XY, se supone que las gónadas son las glándulas sexuales masculinas cuando es XY.
esas células germinativas primordiales, cuando llegan a las gónadas y son XX, o quiero decir que llegan al ovario, se convierte en ovario, pues, ¿no? XX se va a convertir en ovario. Cuando es XY, las glándulas, las gónadas se convierten en masculino. Me dejo entender hasta ahí. Pero la maduración morfológica tanto del óvulo como del espermatozoide, algunos son diferentes en la maduración, en los cambios morfológicos. Por ejemplo, la maduración de los óvulos en la mujer empieza a partir en la vida intrauterina. Sin embargo, la formación de los espermatozoides se produce en el hombre en la pubertad. La gran diferencia. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuándo empieza a formar los espermatozoides del hombre? En la pubertad. ¿Cuándo empieza a formar los óvulos? En la vida intrauterina. Entonces, a partir del tercer mes de vida intrauterina, esa mujer que está dentro del útero de una mujer, esa mujer ya está formando los óvulos, los ovogonios para hacer ovocito primario y para hacer óvulo maduro. Entonces, pero siempre las células germinativas primordiales son las precursoras de la formación de las células de los espermatozoides. Esas células germinativas primordiales llegan a las gónadas y a partir del tercer mes hacia adelante se convierten en ovocito primario. Ovogonio se convierten en las células germinativas primordiales se convierten en ovogonio o células más especializadas que son los ovocitos primarios. Esto sucede así cuando llegan al quinto mes de embarazo, estas células, estos ovogonios o ovocitos primarios empiezan a madurar y son más o menos unos 7 millones, como yo le dije en la clase anterior, son más o menos unos 7 millones. Cuando la mujer está con un embarazo de 5 meses, su bebé adentro, que es mujer, aproximadamente tiene 7 millones de ovogonios o ovocitos primarios. Cuando llega a los 7 meses, entonces esos ovogonios o ovocitos primarios se van atreciando, se van muriendo, para cuando nace tiene menor cantidad de ovogonios o ovocito primario a nivel cuando es el nacimiento. Después, ¿qué más? ¿Qué más hemos hablado? Hemos dicho que durante la infancia, después del nacimiento, la mayoría de los ovocitos se vuelven atrésicos. Cuando llega la mujer a la pubertad, más o menos llega entre 400.000 más o menos de ovogonio ovocito primario. Pero de esos solamente 400 a 500 llegan a ser ovulados durante la vida fértil, quiero decir de los 15 años hasta los 35 años, que es la edad adecuada para tener un bebé, sin alteraciones morfológicas. Entonces, todo ese proceso de maduración, donde el ovogonio o ovocito primario se encuentra solo, viene y se recubre de células planas que provienen del epitelio superficial del ovario y lo rodean, se convierte en folículo primordial. Ese folículo primordial se va a convertir en folículo primario, folículo secundario y folículo terciario de Graf, y lo elimina cuando ya están en maduración, en proceso de maduración, o ya está maduro para la ovulación. Esas células planas que cubre al ovocito, hemos dicho, esas células planas que provienen del ovario, de la cubierta del ovario, del epitelio superficial del ovario, se van a convertir en células cúbicas. Esas células cúbicas que rodean al óvulo tienen una función fundamental de formar otro tipo de células que descansan sobre ella, células tecales. Las células tecales, TK1 y TK interna y externa. La teca externa es una capa fibrosa. La teca interna es una capa que va a formar los estrógenos, fundamentalmente una hormona importantísima que forma el estrógeno. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más hemos dicho?
Se estima que en el momento del nacimiento el número total de ovocitos varía entre 600.000 a 800.000. Esa es la cantidad de ovocitos en el nacimiento. 400.000 llegan a estar hasta la pubertad, de los cuales solo entre 400 y 500 son los que van a tratar de ser ovulados, donde toda la vida de la mujer. Cuando una mujer está en plena ovulación, cuando una mujer va madurando su óvulo, tratan de madurar entre 15 y 20 folículos. Y solo uno de ellos llega a madurar para hacer la ovulación. Solo uno nomás llega a la ovulación. ¿Qué más? No se olviden de las células de la granulosa que también forman otro tipo de células. Las células de la granulosa más el ovocito van a formar un tipo de célula llamada cúmulo oforo. Algo que me he olvidado y que no quiero que se olviden, que son las dos capas fundamentales que protegen al óvulo. El óvulo tiene dos capas fundamentales. Una capa que se llama zona pelúcida, que se forma de las células de la granulosa y se forma del óvulo. Además de eso, cuando ya el óvulo es fecundado, cuando el óvulo ya es ovulado directo, cae a la trompa a nivel de la ampolla, ese óvulo, lo siguen un grupo de células llamada cúmulo oforo, que también eso va a formar la corona radiada, la que protege. Son dos capas que protegen al óvulo, la corona radiada y la zona pelúcida. La zona pelúcida. ¿Qué más? Hemos dicho hasta ahí más o menos de la ovogénesis, que son más o menos entre 400 y 500 óvulos, que son los que van a ser ovulados durante toda la vida fértil de la mujer. Los espermatozoides. A ver, quiero recordar solamente, estamos recordando algo que hemos hablado para que se vayan acostumbrando a lo que en realidad voy a preguntarles también después. No se olviden que en esta etapa también la espermatogénesis es la formación de los espermatozoides. Los espermatozoides van a ir formándose mediante la espermatogénesis. Depende si en el nacimiento y en la pubertad tienen la formación de los espermatozoides. En el nacimiento hasta la pubertad, las células germinativas primordiales están cubiertas, están protegidas por un tipo de célula llamada célula de sostén o célula de Sertoli, que también provienen del epitelio superficial del testículo, que protegen a esa y que cumplen funciones fundamentales las células de Sertoli o células de sostén. En la pubertad, esas células germinativas primordiales van a ir cambiando y van a ir formando los espermatozoides, como los espermatogonios, espermatocitos tipo 1, espermatocito tipo A, espermatocito tipo B, espermatocito tipo 1, tipo 2 y van a formar el espermátide. El proceso de maduración de los espermatozoides, ese proceso de maduración, por eso es que son millones y millones los espermatozoides. En cada eyaculación que tiene un hombre, en la eyaculación, en la eliminación del semen y de los espermatozoides, elimina entre 300 y 500 millones de espermatozoides. Todo ese proceso de maduración es continuo y es diario. ¿Cuánto tarda un espermatozoide en ser maduro? 64 días. Entonces, ese proceso, pero es todos los días, por eso es que se eliminan. Sin embargo, la mujer, para eliminar un óvulo, trata de madurar entre 5 y 20, entre 15 y 20 folículos. Entonces, uno de ellos madura y se elimina. Cuando se hace la fertilización in vitro, quiero decir que cuando la mujer no puede concebir en forma fisiológica, no puede embarazarse en forma fisiológica, la hacen la fertilización in vitro, que tiene un precio alto, porque eso es artificial. Unen el espermatozoide con el óvulo, lo clasifican y van formando afuera esa fecundación. Entonces eligen un espermatozoide, el más
es más fuerte, es más ágil, el que fecundó, el cigoto más completo lo sacan y lo colocan en la vida intrauterina, lo colocan en el útero cuando ya ha sido fecundado in vitro, eso se llama fertilización in vitro, es otra forma, pero es para comentario. Hemos dicho que los espermatozoides se forman en la pubertad. Además de eso también, sabemos que en esta etapa, como vimos en la mujer, que las células, las hormonas gonadotrofinas como la LH y la FSH intervienen en la maduración del folículo, de los folículos en el ovario. También interviene la LH. En el hombre también interviene y favorece la maduración. Actúa a nivel de las células de Leydig para formar la testosterona que nos da el cambio, la característica masculina y especialmente de la voz. También la folículo estimulante, la FSH, estimula las células de Sertoli para formar andrógeno o el líquido seminal. ¿De acuerdo? Espermiogénesis. Hemos dicho que todo espermatozoide tiene que tener una capacidad importantísima para poder fecundar. No cualquier espermatozoide puede fecundar. Puede haber espermatozoides que no tienen la capacidad, no tienen agilidad, no tienen ese desplazamiento para ir a producir la fecundación, o una vez están eliminados en la vagina, tienen que tener la capacidad de pasar el cuello uterino, tienen que tener la capacidad de pasar el cuerpo uterino, tienen que tener la capacidad para llegar a las trompas. Y las trompas tienen 4 partes, 12 centímetros cada trompa tiene. Entonces, cada uno de ellos tiene que llegar. Por eso es que dice, de los millones de espermatozoides que son eliminados en una eyaculación, solamente van a llegar entre 300 a 500, llegan hasta donde está el óvulo para producir la fecundación. Una vez entra un espermatozoide produciendo la fecundación, los demás lo ayudan y lo empujan, porque una vez se cierra la corona radial y la zona pelusa y la corona radial se cierra, solamente uno entra, los demás apoyan y ayudan para que ingrese ese espermatozoide para producir la fecundación. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí estamos bien. Estamos recordando un poco lo que es la embriología, para que nos entremos directamente a algo que... ¿Alguna pregunta? A ver, Antonio Lucas. Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Alguno ha recordado bien lo que es embriología de hace unos 5 años atrás? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Me pregunta, no hay problema. Carla Morejón. Sí, doctor. Carla Morejón. ¿Alguna pregunta? No, todo está entendible. Crisel Flores. Crisel Flores. Ya. Doctor, Ariel. doctor, disculpe. Sí. Tengo una duda. Usted dijo que tratan de madurar entre 15 y 20, ¿no? Ovogonio. Y solamente un folículo llega a madurar. ¿Y qué Sí. pasa con estos otros que no llegaron? ¿Se aprecian o Sí, siguen se en sus aprecian, se diferentes etapas? degeneran, Ah, ya. se degeneran. Cuando la mujer no llega a ovular ni uno, quedan con la cantidad de líquido que tienen adentro y se van cuando los periodos son irregulares, cuando los periodos no tan regulares, porque la mujer tiene que menstruar cada mes. Yo me acuerdo que, bueno, en mi consultorio llegan, doctor, hace 6 meses que no me baja en periodo, hace 7 meses que no me en periodo, y llegan felices. Sin embargo, cuando uno le saca una ecografía, ya sea transvaginal o abdominal, tienen quiste de ovario. Entonces, esos folículos se van convirtiendo tiene cantidad de líquido, se van convirtiendo en quistes foliculares, porque los folículos no terminan de madurarlo al óvulo.
Imagínense, son entre 15 y 20. Cuando hay ovario poliquístico en una mujer, la cirugía quirúrgica significa cortar el ovario en cuña para que tenga espacio, para que vuelva a regenerar y eliminar, tener la posibilidad de que haya nuevamente una buena ovulación. Primero hay que hacer un tratamiento hormonal por si puede mejorar esa situación. Gracias. Otra, Azucena. No hay Grisel Jimena. No, ni una pregunta, doctor. Ok. Azucena. Sí, doctor. ¿Se recuerda lo que hemos dicho en la clase anterior? Yo Estoy no sé, recordando para que la próxima clase ya tenga yo la lista y voy a preguntar para ir evaluando. doctor. ¿Alguna pregunta, Azucena Ewes? No, ninguna, doctor. ¿No? No. Ángela Andrea. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Ángela. Yo sí tengo una duda. No. ¿Alguna pregunta? Sí, A ver, cuando una mujer, por ejemplo, en la etapa prenatal, usted dice que se empieza la maduración de los óvulos. Si una ¿perdón? mujer es infértil, ¿puede ser un problema quizás de la etapa prenatal, de esa etapa? No. A ver. Una es, a ver, la infertilidad es una cosa y la esterilidad es una cosa y la infertilidad es otra cosa. Yo les digo, creo que le he dicho en clase, ¿no? La esterilidad es definitiva. Por X motivo, puede ser a nivel central, puede ser a nivel, son varias causas que pueden producir la esterilidad. Lo mismo, ser infértil, la infertilidad es cuando una mujer, por ejemplo, la esterilidad es definitiva, nunca menstruó, ¿de acuerdo? La infertilidad es cuando una mujer se embarazó una vez, tuvo su bebé y han pasado 10 años y no se ha podido embarazar de nuevo. Eso se llama infertilidad. Hay que buscar cuál es la causa. Y ahí está lo que usted me dice. ¿Será que una mujer tiene problemas a nivel de la ovulación? ¿En la ovulación no puede eliminar óvulos? Claro que sí. Porque hay periodos menstruales anovulatorios. ¿Qué quiero decir? Que son periodos que no eliminan los óvulos. No hay maduración de los óvulos. Hay que mejorar regular la LH y la FSH, estrógeno y progesterona, para que haya ovulación. Eso vamos a llevar en amenorrea. Otra pregunta. Adriana. Doctor, buenas tardes. Esther Maida. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Una consulta. Para una mujer que tiene ovario poliquístico, ¿es más difícil embarazarse o porque no se pueden controlar, digamos, porque tienen periodos irregulares, o se puede embarazar más fácil porque no controla su ciclo? El síndrome de ovario, sí, por eso se llama síndrome. ¿Qué es síndrome para ustedes? Un conjunto de síntomas. ¿De acuerdo? Ese es un síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque tiene varios síntomas ese síndrome. Tiene problema de ovario, tiene aumento de peso, tiene acné, tiene pilosis, tiene hipertricosis, quiere decir que hay mucho aumento de pelo. Entonces, es un conjunto de síntomas que llama síndrome de ovario poliquístico. En el síndrome de ovario poliquístico puede haber amenorrea. ¿Qué quiero decir? Puede no menstruar. Hay amenorrea. Sus periodos son irregulares o no menstruan. Si no hay menstruación, no hay ovulación. Y si no hay ovulación, no hay embarazo, porque el espermatozoide va a subir. Va a subir y no va a haber ovulación. El óvulo no es eliminado a nivel de la trompa.
Son ciclos anovulatorios, que no hay óvulo. Son ciclos menstruales anovulatorios. ¿Qué es lo que sucede? Que esa mujer con síndrome de ovario poliquístico tiene mayor producción de hormona masculina, entonces hay que hacer un tratamiento adecuado para que disminuya esa formación y regule el periodo menstrual y haya ovulación. Ovulación significa liberación del óvulo a nivel de la trompa. Ya, doctor. Alicia Gisela. Sí, doctor, está todo claro. No tengo ninguna pregunta. Muy bien. Doctor, Sí. una Ok. pregunta. Adriana. Adriana. Sí, Ya. Adriana, doctor. Usted había mencionado que las células de la granulosa eran las que formaban el estrógeno, pero cuando hablamos de, digamos, si una mujer está embarazada, la hormona coriónica humana, ¿de dónde es formada? Ah, la gonorrea coriónica. Exacto. Sí, buena pregunta. A ver, las células de la granulosa se forman en el ovario. No se olvide. Se forman en el ovario. Las células epiteliales planas, que provienen de la cubierta del ovario, forman las células planas que van a cubrir al óvulo. Ese óvulo, cuando está cubierto por las células planas, se convierte en folículo primordial. Esas células de plana después se convierten en células cúbicas. Esas células cúbicas cumplen células cúbicas que se van a convertir en células de la granulosa. Esas células de la granulosa va a tener una función de formar en esta etapa van a formar las células tecales, teca interna, teca externa, van a formar con el óvulo, van a formar el cúmulo oforo, van a formar la zona pelúcida. Además de eso, no se olvide que el estrógeno se forma a este nivel. Las células tecales más las células de la granulosa en esta época van a formar el estrógeno. Una vez eliminado el óvulo, ese cuerpo lúteo, ese folículo terciario de De Graaf, se elimina el óvulo y se va a convertir en cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo ¡Abra la puerta! algo que me olvidaba decirle es que no se olvide siempre que el espermatozoide tiene que ser bien formado. Por eso se llama espermiogénesis. Y entre eso tenemos nosotros, tiene que cumplir las funciones importantísimas de formar la formación del acrosoma, formación de
Formación del cuello, cola, pieza intermedia. Entonces, eso hace de que el espermatozoide tenga esa capacidad de fecundación para que no haya ninguna alteración morfológica a nivel de los espermatozoides y producir la fecundación. No se olviden que dónde se forma el estrógeno. Ella me preguntaba sobre la gonotrofina coriónica. La gonotrofina coriónica se forma cuando ya el blastocito se implanta el endometrio, el cigoto que dice se implanta el endometrio y al implantarse en el endometrio va a formar la sustancia llamada gonotrofina coriónica que nos va del diagnóstico del embarazo. Se forma después. Después se forma, no se forma en la etapa de maduración del folículo. En la etapa de maduración del folículo se forma el estrógeno. Se forma el estrógeno. ¿De acuerdo? ¿Me escuchó? Doctor, va a disculpar, ¿puede repetir lo que mencionó, por favor? De cuanto a espermatogénesis. La formación de la gonadotrofina coriónica. No se olvide que la gonadotrofina coriónica es la que nos da el diagnóstico del embarazo, ¿no? Nos da el diagnóstico del embarazo. ¿Por qué se llama gonadotrofina coriónica? Porque se forma del corión, cuando ya es placenta, cuando ya es trofoblasto. Ahorita vamos a hablar de eso también, la formación. Cuando el cigoto, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, se vienen por la trompa y se implantan en el endometrio. En el endometrio, una vez implantado, recién vamos a saber si está embarazada. ¿Cómo sabemos si está embarazada una mujer? Mediante un test de embarazo llamado, nos va a dar el aumento de la hormona gonadotrofina coriónica que ya forma esa estructura. No se forma en el ovario como se forma la gonadotrofina, las células de la granulosa que forman el estrógeno. ¿De acuerdo? Ahí se va a formar forma estrógeno y progesterona, las células de la granulosa, pero mayormente no se olviden que el estrógeno que se forma en las células de la granulosa cumple funciones. Uno, prepara el endometrio en la etapa proliferativa que le dije en la clase anterior y hace que el muco cervical del cuello uterino, del cuello de la matriz, el cuello del útero, sea fluido como clara de huevo para que tengan la capacidad de penetrar el espermatozoide y producir la fecundación. Además de eso, hay una formación, hace que el espermatozoide suba hacia la hipófisis y aumente la formación de hormona luteinizante para que ayude a la ovulación. ¿De acuerdo? Daniel. Sí, doctor. Ok. Hemos hablado del ciclo ovárico. El ciclo ovárico es el ciclo menstrual. Cada mujer llega a la pubertad y en la pubertad va a cumplir cada mes su periodo menstrual. Cada 28 días cumple su ciclo menstrual. Esa etapa está realizada por dos hormonas que provienen de la hipófisis, la LH y la FSH, que se forman en la hipófisis, en el lóbulo anterior de la hipófisis. Pero siempre la formación de LH y FSH está regulado por el hipotálamo para la liberación de estas hormonas. Estas hormonas LH y FSH van a actuar a nivel del ovario para la maduración del folículo. Por eso se llama FSH, folículo estimulante, y la otra es luteinizante, que favorece a la eliminación del óvulo. ¿De acuerdo? Siempre hemos dicho que en cada ciclo menstrual, cada mes la mujer tiene que tratar de madurar de entre 5 cada mes, cuando su ciclo periodo o su ciclo menstrual es regular, la mujer cada mes cumple eso.
en mujer en edad fértil estoy diciendo, que pueden madurar entre 15 y 20 folículos cada mes. Elimina un óvulo, elimina otro óvulo, enero, febrero, marzo van eliminando los óvulos cada mes. Pero de eso tratan de madurar entre 15 y 20. Eso es cada mes. Entonces, y los demás, como alguien me preguntó, si uno es ovulado, los otros 14 o los otros 10 que han querido formarse o madurar, se vuelven atrésicos o se degeneran, se pierden, se vuelven cuerpo atrésico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es la ovulación? Hemos dicho que la ovulación es la eliminación del óvulo maduro. Una vez eliminado el óvulo, del folículo, el folículo está formado más o menos forma más o menos el folículo maduro de De Graaf. El óvulo, este óvulo que se encuentra aquí adentro, estas son las células de la granulosa. Y ese es el óvulo. Este óvulo, una vez, cuando es eliminado, ese óvulo, cuando sale el óvulo, cuando este óvulo sale a la trompa, esta estructura que queda de células cúbicas, esta estructura de células cúbicas se convierte en cuerpo lúteo. Este óvulo va a la trompa a esperar el momento ideal. ¿Qué quiero decir? O para ser fecundado o para ser eliminado. Si no hay relación sexual, este óvulo que está aquí se elimina con el periodo menstrual. Pero si hubiera fecundación, ya fuera otra cosa. Este óvulo se fecunda y queda en la trompa, lo vamos a llevar ahorita. La ovulación siempre, intervienen dos hormonas, ya le dije, la LH y la FSH. La FSH es la que madura el óvulo y la LH hace que elimine al óvulo. Lo elimine y vaya hacia la trompa ese óvulo. ¿De acuerdo? En cada ovulación, la mujer tiene pequeño dolor a nivel en el hipogastrio, ya sea en el lado izquierdo o ya sea en el lado derecho. Esos óvulos pueden ser, esos dolores pueden ser porque los óvulos están siendo eliminados y donde hay dolor hay las enzimas prostaglandinas. Las prostaglandinas son sustancias que se encuentran en cada tipo de dolor. Entonces, ¿qué es lo que toma la mujer cuando le viene a veces su ovulación? Toma su analgésico, su antiinflamatorio. Igual sucede cuando está con su periodo menstrual. El periodo menstrual en algunas mujeres viene muy doloroso. Tienen que tomar antiinflamatorio y analgésico para que el periodo sea normal. Hay algunas mujeres que su periodo menstrual la echa a cama, con ganas de vomitar, con náusea, con vómito. Entonces, y dolor en el bajo vientre, con escalofrío, esos son los periodos menstruales de algunas mujeres. En otras mujeres, depende del cuerpo, el cuerpo es diferente de una mujer a otra, entonces son diferentes, pero en algunas ni se acuerdan cuándo le vino, ni tampoco cuándo le debe venir, y cuando acuerdan están con su periodo, entonces son mujeres que su periodo son normales e irregulares. En otras, ya la avisa, ya tienen un preaviso, algunas mujeres. Ya le va a venir, entonces toman su ibuprofeno, toman su Viadil, toman algún medicamento, un antiprostaglandínico para que no haya mucho dolor. Yo le decía que esa estructura que está aquí se convierte en cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo, por eso se llama cuerpo lúteo, porque viene y actúa la hormona luteinizante. Estas células cúbicas se convierten en células luteínicas. Esas células luteínicas van a formar
una hormona fundamental que se llama progesterona. El cuerpo lúteo va a formar estrógeno y progesterona. Pero fundamentalmente la progesterona. Por eso se llama periodo de ovulación, periodo de ovulación. No voy a tener relación sexual hoy día porque estoy ovulando, dice la mujer. Tengo peligro de embarazarme, entonces no quiero embarazarme, no voy a tener relación sexual porque yo estoy eliminando el óvulo y va a haber fecundación. Periodo de ovulación. ¿De acuerdo? Ya en el periodo de menstruación vamos a clasificar cuándo puede, cuándo no la mujer. Son 3 etapas donde la mujer sí puede, no puede, sí puede. ¿De acuerdo? Entonces, este cuerpo lúteo va a formar una hormona llamada progesterona. Esta progesterona tiene la capacidad de preparar el endometrio. ¿Para qué prepara el endometrio? El endometrio es una capa del útero. Ese endometrio se prepara para la implantación o la anidación del cigoto o donde ha sido fecundado el óvulo. Viene y se implanta en el endometrio, producirse la implantación. Una vez hay la implantación, hay la formación de otra hormona llamada gonadotropina tireónica y nos dice está embarazada. Que está embarazada. Ahora, ese cuerpo lúteo, cuando no hay relación sexual, cuando no hay fecundación, ese cuerpo lúteo hasta los 9, 10 días se atresia, se degenera y se muere. Ya no forma progesterona. Al no formar progesterona, hay el periodo menstrual. Y la mujer espera el otro mes, y hay el llanto uterino. Cada mes llora ese útero porque no ha habido fecundación, porque no ha habido relación sexual. ¿De acuerdo? Entonces ese cuerpo lúteo se atresia y se degenera a los 9 días, y al degenerarse disminuye la formación de progesterona y hay el periodo menstrual. ¿Por qué se presenta el periodo menstrual? Por falta de estrógeno y progesterona, porque disminuye la formación de esa hormona y se produce la menstruación. Pero si hubiera fecundación, a ver, si no hay fecundación, este cuerpo lúteo se convierte en cuerpo atrésico o cuerpo blanco, se llamado corpus albicans, que se va a degenerar, se va a atresiar. Pero si hubiera fecundación, este cuerpo lúteo, estas células de la granulosa que van a formar progesterona y estrógeno, este cuerpo lúteo sigue formando estrógeno y progesterona. Si ya hay fecundación, si ya hay embarazo, este cuerpo lúteo va a formar estrógeno y progesterona hasta el 4.º mes de embarazo. A partir del 4.º mes de embarazo ya no necesita el cuerpo lúteo formar estrógeno y progesterona porque ya la placenta forma estrógeno y progesterona. Ojo que a veces hay abortos producidos por falta de estrógeno y progesterona. Por debilidad del cuerpo lúteo se producen los abortos. Por falta de hormona puede haber aborto. Entonces hay que darle, ¿qué es lo que le damos? Doctor, dice, a ver, yo le doy un ejemplo. Me llega una paciente de 20 años, me dice, doctor, estoy embarazada de 1 mes y medio, o casi 2 meses, y estoy sangrando poquito, con poquito dolor. Eso se llama amenaza de aborto. Puede ser porque el cuerpo lúteo no está formando la cantidad suficiente de estrógeno y progesterona, o especialmente de progesterona, porque la progesterona lo agarra al cigoto, lo agarra bien para que no se caiga, para que no se produzca la menstruación, para que no se produzca el sangrado y para que no se produzca el aborto. ¿Qué le damos nosotros? Progesterona vía oral para que esté en reposo y encima para que lo agarre mejor. ¿De acuerdo? Es fundamental la progesterona que se forma en el cuerpo lúteo. ¿De acuerdo? Carla Morejón. Sí, doctor, presente, Flores. ¿Dónde está Carlita? Aquí, doctor, presente. Carla. Sí. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Hay un término en el texto que dice la dismenorrea, que es para el dolor.
lo llama también como Mittelschmerz. ¿Ese término es utilizado o no? La dismenorrea, no se olviden, dismenorrea es una alteración de mayor producción de prostaglandina. Es una periodo menstrual doloroso, es un diagnóstico que ponen los médicos, los ginecólogos, dismenorrea. Entonces, por presentar dolor, se presentan los dolores. Pueden haber muchos factores que contribuyen a esta alteración de dismenorrea. Muchos factores. Ya le dije yo, pueden ser hormonal, pueden ser procesos inflamatorios, pueden ser procesos obstructivos. Hasta una infección urinaria puede producir una dismenorrea. ¿De acuerdo? Es una clasificación donde dan a la mujer para que tenga, que se presenta con dolor. Hola. Sí, doctor, está bien. Gracias. Son los periodos menstruales dolorosos, ¿no? Cintia Victoria. Todo claro, doctor. Apareció Crisel Flores. No. Ok. Sigamos. Fecundación. Ya. Perdón. Lo corto, doctor. Soy Crisel Flores, estuve escuchando. Lo que pasa es que a veces mi señal está mal y estoy trabajando. Ay. Fecundación. Hemos dicho que la fecundación es claro, la unión del espermatozoide con el óvulo. Eso se realiza a nivel de la ampolla. ¿Por qué se realiza a nivel ampollar? Porque nosotros siempre decimos, vamos a echar esa gallina con los 10 huevos que tiene, va a ampollar. Entonces, a nivel de la ampolla es donde sale el óvulo. El óvulo es el más cercano, la región ampollar es más cercana a nivel del ovario. Entonces, el ovario va a eliminar ese óvulo a nivel ampollar y de ahí se va a descender por el movimiento ademoideo, el movimiento de la trompa, va a ser de que ese cigoto venga y descienda a nivel del útero. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la fecundación, la unión del óvulo y el espermatozoide a nivel ampollar. Para que el espermatozoide produzca fecundación, tiene que tener características importantes. Uno, la capacitación y el otra reacción acrosómica. Ese espermatozoide que está dentro ahí, que llega a nivel de la región ampollar, tiene que producir fecundación, pero para eso tiene que tener una capacitación y tiene que tener una reacción acrosómica. ¿Qué quiero decir la capacitación? Es la capacidad que tiene el espermatozoide de ambientarse en el lugar donde cayó, porque los espermatozoides no van a salir, no van a ser eliminados en cada eyaculación y van a caer contentos. ¿Dónde estoy? Van a decir, ¿en qué ambiente? A veces cae en un ambiente ácido, un ambiente alcalino, donde se encuentra la vagina con diferentes tipos de secreción. Entonces hay una región alcalina y una región ácida. Además de eso, el espermatozoide la capacitación significa la ambientación, ambientarse. A ver, si ustedes salieron del colegio, de un colegio X, van a la universidad, se tienen que ambientar, se tienen que capacitar en la universidad. Entonces se llama capacitación. Tienen que tener la capacidad de subir por el cuello uterino, cuerpo uterino y a nivel y ir hasta las trompas. Y van perdiendo, a nivel de las trompas, a nivel del istmo, pierden la capacidad de movilidad
y esperan que haya la ovulación y producen la fecundación. ¿De acuerdo? Después de eso, el espermatozoide tiene que tener una reacción acrosómica. Para producir la fecundación y penetrar en el óvulo, tiene que tener la capacidad de eliminar sustancias enzimáticas como la hialuronidasa que favorece a la fecundación de este espermatozoide. Ahora, yo no quiero que se olviden de esto. La fase de la fecundación. Las fases de la fecundación son 3. 1. Penetración de la corona radiada. 1. Las fases de la fecundación son 3. Penetración de la corona radiada. 2. Penetración de la zona pelúcida. Y 3 es la fusión de las membranas, tanto el espermatozoide como el óvulo. Fusión de las membranas celulares del espermatozoide y del ovocito o del óvulo. Son 3. ¿Cuáles son las fases de la fecundación? Fase de la fecundación. Fase de la fecundación son 3. Penetración de la corona radiada, penetración de la zona pelúcida y fusión de las membranas, tanto del óvulo como del espermatozoide. En la penetración de la corona radiada, de los 200 a 300 millones de espermatozoides que normalmente son eliminados en el aparato genital femenino, solamente 300 a 500 son los que pueden llegar a producir la fecundación. Hasta arriba, llegan hasta las trompas para producir la fecundación. De los 300 a 500, uno solamente ingresa para producir la fecundación. Y son 200 a 300 millones que son los que se eliminan en cada eyaculación. Son millones de espermatozoides. Oye. ¿De acuerdo? Oye. Ya bájate. Ahora, no se vayan a confundir con otro proceso que es resultados principales de la fecundación. ¿Cuáles son los resultados principales de la fecundación? Uno es cuáles son las fases de la fecundación y segundo, cuáles son los resultados principales de la fecundación. Los resultados principales de la fecundación son 1. Restablecer el número diploide de cromosoma. ¿Qué quiero decir restablecer el número diploide de cromosoma? 23 y 23 igual 46, restablecen el número de cromosoma. 23 del óvulo, 23 del espermatozoide igual 46. Restablecen el número diploide de cromosoma. Determinación del sexo. También determinan el sexo. Entre los resultados principales de la fecundación son la determinación del sexo. La determinación del sexo significa que si el óvulo tiene, el óvulo siempre va a tener cromosoma X. El hombre tiene el cromosoma Y o cromosoma X. Determinan el sexo. El espermatozoide determina el sexo en la fecundación. Si es cromosoma Y, se une con el X, va a ser masculino. Si es cromosoma X, se une con el X del óvulo, va a ser femenino. Y tercero, otro resultado principal de la fecundación es la segmentación. ¿Qué quiero decir con la segmentación? Es un proceso de división celular donde el cigoto, la unión de dos células, tanto del óvulo como del espermatozoide, va a ir dividiéndose en 4 células, en 8 células, en 16 células. Cuando está por entrar al cuerpo uterino, se divide en 16 células. Esas 16 células se convierten en mórula. Esa mórula entra al cuerpo uterino y se implanta como blastocisto. ¿De acuerdo? Se implanta como blastocisto, no se implanta como mórula, se implanta como blastocisto. Las células de esta mórula, que tiene 16 células, las células periféricas van a formar el trofoblasto y las células centrales van a formar el embrioblasto. ¿Me dejo entender?
¿Alguna pregunta? Daniel García. Doctor, Daniel García, ¿no hay? No hay. Leonardo Azogue, ¿qué me dice? tengo una pregunta. El trofoblasto es el que va a formar la placenta, ¿no? El trofoblasto. Las células periféricas de la mórula van a formar el trofoblasto y las células centrales de la mórula van a formar el embrioblasto. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Antonio Lucas. Sí, doctor. ¿Me entendió lo que le expliqué, lo que he estado explicando en cuanto a la segmentación? Sí, No se olviden que siempre les pregunto cuáles son las fases de la fecundación y cuáles son los resultados principales de la fecundación. ¿De acuerdo? Ahora, si vemos que en la segmentación, en el proceso de segmentación, en los resultados principales de la fecundación, en el proceso de segmentación, viene la célula como mórula y se implanta como blastocito. Pero también de eso, nosotros hemos visto todo el proceso de maduración de tanto del folículo del espermatozoide que se elimina del óvulo y en la eyaculación se elimina el espermatozoide. Entonces, eso también es necesario tener en cuenta de que el útero también forma parte de este proceso. Entonces el útero tiene que prepararse también. No es que el útero lo va a recibir, tiene que prepararse. Ya dijimos nosotros que la progesterona prepara el endometrio. A ver, el útero tiene 3 capas. Tiene 3 capas. Endometrio, miometrio y perimetrio. Son 3. Para que el útero se prepare, tiene que haber un endometrio bien adecuado para que el cigoto como blastocisto se implante en el endometrio. Se prepare el endometrio. ¿Quién prepara el endometrio para la implantación o la anidación? ¿Qué hormona prepara eso? La progesterona. ¿De acuerdo? Entonces, son fundamentales las capas del útero, especialmente la del endometrio. Ese endometrio tiene 3 fases fundamentales, 3 estados: la fase proliferativa, la fase secretora o ovulativa y la fase menstrual. Son 3 fases por lo que pasa el endometrio. Ese endometrio es fundamental en la etapa proliferativa, secretora, ovulativa y la fase menstrual. ¿De acuerdo? Así se va preparando el endometrio para la implantación o la anidación del blastocisto. ¿De acuerdo? Además de eso, ese endometrio, también si no hubiera fecundación, ese endometrio, no nos olvidemos que tiene 3 capas, que ustedes lo han llevado en embriología, tiene 3 capas. El endometrio tiene 3 capas: compacta, esponjosa y basal. Compacta, esponjosa y basal. Esa capa compacta y la capa compacta, la capa esponjosa y la funcional, que le llaman la capa funcional, son las que se eliminan cada mes para que se realice el periodo menstrual. Y la capa basal o menstrual es la que se mantiene, la capa basal es la que se mantiene para regenerar cada mes. Cada mes, para volver otra vez a la etapa proliferativa, a la etapa secretora o ovulativa o menstrual.
Perdón, ratito. Entonces ya sabemos la fase de segmentación, cuáles son los resultados principales de la fecundación, cuáles son los resultados principales de la fase de la fecundación y los resultados principales de la fecundación. Corona radiada, zona pelúcida y unión de las membranas. Y tercero, los resultados principales de la fecundación son: 1. Va a ser el número diploide de cromosoma, determinación del sexo y la segmentación. ¿De acuerdo? No se vayan a confundir con eso. El útero se prepara para la implantación. Entonces, ¿quién prepara el endometrio para la implantación? Una hormona llamada progesterona que se forma en el cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo va a ir formando estrógeno. Si hay embarazo, va a ir formando la progesterona más o menos hasta el 4.º mes para que no se produzca el aborto por falta de hormona progesterona. ¿Alguna pregunta? Eso sucede en la primera semana de desarrollo, de la ovulación a la implantación. La segunda semana de desarrollo o disco, esto es importantísimo, el disco germinativo bilaminar. En la segunda semana ya nosotros vamos a ir hablando por día, ya no vamos a ir hablando por cómo ha ido el proceso ese de fecundación. Entonces se habla por día. En la segunda semana de desarrollo, el disco germinativo bilaminar se llama bilaminar porque son dos capas fundamentales: el trofoblasto y el embrioblasto. El trofoblasto, que va a terminar siendo, como decía su compañero, va a terminar siendo la placenta. El trofoblasto se va a dividir en dos capas: citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. El embrioblasto se va a dividir en dos capas: hipoblasto e epiblasto. El citotrofoblasto se imagina en el sincitotrofoblasto. El sincitotrofoblasto va a estar adherido al endometrio. Por eso es que el sincitotrofoblasto del trofoblasto elimina una hormona llamada gonadotrofina coriónica, la que no da el diagnóstico del embarazo. ¿Me dejo entender? En la segunda semana de desarrollo hablamos del disco germinativo bilaminar. ¿Por qué hablamos del disco germinativo bilaminar? Porque tenemos dos capas fundamentales. Una que va a ser el trofoblasto y el otro que va a ser el embrioblasto. El embrioblasto va a formar el embrión y el trofoblasto va a formar la placenta. ¿Mediante qué? Mediante dos capas. El embrioblasto va a formar, a través de las dos capas, epiblasto e hipoblasto. Va a formar el embrión. Y el trofoblasto, mediante el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto, va a formar la placenta. ¿De dónde se forma la hormona gonadotrofina coriónica? ¿De qué capa se forma? Del sincitotrofoblasto. ¿De acuerdo? Del sincitotrofoblasto. Ahora, si ya lo tenemos nosotros implantado el blastocisto, que termina de implantarse al 13º día, ese nosotros vamos a ver el día 8.
En el día 8 hablamos de las 2 capas que le dije. En el octavo día. La primera semana fue la fecundación de la fecundación a la implantación, de la ovulación a la implantación. La segunda semana es al octavo día, va a formar las 2 capas, trofoblasto y el embrioblasto. Al noveno día sigue penetrándose esa capa de citotrofolato y sin citotrofolato y va a formar las vacuolas a ese nivel del trofoblasto, las vacuolas. ¿De acuerdo? Es el periodo vacuolar o lacunar, porque van formando, los vasos sanguíneos se van penetrando y van formando periodo lacunar para la implantación y la formación de la placenta. El día 11 y 12, etapa es fundamental. ¿Por qué? Porque a nivel del endometrio va a haber una comunicación entre el trofoblasto y el endometrio. Se llama circulación uteroplacentaria. Aquí ya hay una relación uteroplacentaria. A los 11 y 12 días hay una relación uteroplacentaria. ¿De acuerdo? Al 13º día ya nosotros tenemos bien implantado, vemos también el desarrollo hay una mejor vascularización del trofoblasto con el endometrio. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, doctor. No, ni una pregunta, doctor. Daniela.